Tratamos de seguir la cronología del Nuevo Testamento. Pablo estaba concluyendo su tercer viaje misionero. Se despidió de los ancianos de Éfeso en Mitilene o Mileto y compartió con ellos lo que por el Espíritu Pablo recibía, que le esperaban prisiones y tribulaciones, asegurando también que por un lado había cumplido con la encomienda recibida. En segundo lugar, en que seguramente no se volverían a saludar y también llegarían falsos maestros que lastimarían a la iglesia de Jesucristo. Esa situación prevalece hasta hoy. Así que desde entonces tomemos en cuenta esta advertencia para que todos como hermanos nos amemos, nos cuidemos, nos protejamos y cumplamos el propósito de Dios aquí en la tierra. Oremos. Padre, esta es una verdad. Nosotros somos tu pueblo, tú eres nuestro Dios, formamos tu cuerpo aquí en la tierra y siempre estamos expuestos a situaciones no gratas. Sí, Señor, pero cuando lo entendemos bien, tú nos vas a ayudar para que podamos cumplir tus propósitos, los tuyos, a través de nosotros como instrumento en tus manos. Toda la iglesia que has comprado a precio de sangre, somos tus servidores, Señor, y esperamos en ti, hemos esperado en ti y tenemos de ti lo que tú sabes darnos. Todo, porque tú eres tan bueno y tú eres el único que tiene todos los recursos y los pones en nuestras manos por gracia. Bendito seas. Amén. Así que estamos en el capítulo 21 del libro de los Hechos y tenemos un pensamiento completo de los versículos 1 al 6. Dice entonces el versículo 1. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos y al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara. Cos es una isla que está en el mar Egeo, al sudoeste de la provincia de Asia. Rodas es otra isla que se encontraba en el Mediterráneo, al sur de Asia. Pátara es una ciudad situada en la costa de Licia. Es el versículo 2. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Fue en Pátara donde cambiaron de embarcación. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Siria está al norte de Palestina. Al oeste de Siria está Fenicia. La capital de Siria era Antioquía, conocida como Antioquía de Siria. Tiro es el principal puerto fenicio. Dice el versículo 4, y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. El Espíritu Santo les advirtió que Pablo tendría problemas durante su visita a Jerusalén. No obstante, Pablo decidió llegar a Jerusalén. Dice el versículo 5, cumplidos aquellos días, salimos, acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos, y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. En este pasaje se tiene una demostración del amor entre hermanos. Respetando la decisión de Pablo, encomendándolos a Dios, se arrodillaron, oraron, se abrazaron. Unos volvieron a casa y el equipo evangelístico se fue en barco con el propósito de llegar a Tolemaida, rumbo a Jerusalén. Ahora de los versículos 7 al 14 encontramos, y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este Felipe es el mismo de Hechos 6:5, uno de los 7 diáconos nombrados en Jerusalén para servir las mesas,
que después fue enviado por el Espíritu Santo para que le predicara al etíope. Enseguida fue trasladado a Azoto. Pablo y el equipo evangelístico lo encuentran establecido ahora en la ciudad de Cesarea. Dice el versículo 9, este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. Este pequeño versículo deja por sentado que las mujeres compartían en igualdad de condiciones con los hombres el ungimiento, la plenitud y el ministerio del Espíritu Santo. Dice el versículo 10, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Este pasaje proporcionaba la base sólida en cuanto a lo que hoy se conoce como profecía personal o personalizada. Se refiere a una palabra. Cuando decimos una palabra, estamos mencionando precisamente un mensaje completo, que el Espíritu Santo encomienda se le dé a otro. Parte de lo que escribió Pablo a los Corintios, en el sentido de que la profecía es para edificar, consolar y exhortar. 1 Corintios 14:3. Así que la palabra no será algo nuevo para la persona que la recibe, sino confirmará el mensaje que Dios ya le ha estado haciendo saber. Por ejemplo, el mensaje que Agabo le entregó a Pablo era la confirmación de lo que el Espíritu Santo ya le había hecho saber a Pablo. También es importante quien entregue el mensaje. Deberá ser un cristiano, un hijo de Dios por la fe en Jesucristo. Habrá excepciones seguramente, pero serán eso, excepciones. Según Hechos 11, 27 al 29, 15 años antes, Agabo predijo la hambruna en Jerusalén. Es interesante comprobar que Pablo no cambió los planes a causa de la profecía de Agabo o debido a las insinuaciones de otros, sino recibió la palabra y con todo entendimiento confirmó su decisión de estar en Jerusalén. La palabra de Agabo era cierta, pero no completa, porque Dios siempre nos dará una parte importante de la comunicación que nos es necesaria, pero deja que la decisión final la tomemos cada uno. Desde siempre, Pablo quería ir a Roma, y a Roma llegó, solamente que en otro contexto, ahora como prisionero. Pero la voluntad de Dios se cumplió, porque entonces no era Pablo, sino el Espíritu de Dios que moraba en Pablo, quien le hacía saber que llegaría a Roma, que tenía que ministrar, compartir el Evangelio en esa ciudad. Gracias a Dios, porque todavía nos habla así, por medio de la profecía personal. Solo tengamos cuidado. Dice el versículo 12, al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Destaca que Pablo no trató de evitar las dificultades y sufrimientos. Tampoco provocó situaciones no gratas. Así queda claro que cuando en verdad queremos hacer la voluntad de Dios, está incluido el rechazo, el desapego, el dolor y demás. Por fin los hermanos tuvieron que expresar, hágase la voluntad del Señor como último recurso. Pero realmente debe ser esa nuestra posición. Desde el principio debemos tratar de conocer y obedecer la voluntad de Dios. Que mismo Pablo dice en una de sus cartas, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No tenemos por qué dejar al final, es al principio. Dicen los versículos 15 y 16, después de estos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre,
discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Dios siempre tiene cuidado de los que somos suyos. Les permitió hacer preparativos, les proveyó de hospedaje, dándoles al hospedador desde antes, tendrían seguro el lugar a donde llegar. Ahora vamos a los versículos 17 al 26. Dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. El énfasis es que al llegar a Jerusalén, los hermanos, los que son hermanos nuestros, siempre nos recibirán con gozo y hemos de saber apreciar ese cariño, ese amor sincero de nuestros hermanos. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Nosotros suponemos que eran Pablo, Silas, Timoteo, Lucas, los que encabezaban el grupo. No estamos seguros si los representantes de las iglesias de Asia también entraron a la reunión. Recordemos que todo el equipo estaba formado por 10 personas. En Jerusalén, el que estaba al frente de la iglesia era Jacobo, uno de los hermanos de Jesús. Lo vemos también en Gálatas 1:19 y en Gálatas 2:9, que se refiere a Jacobo. Como observación podemos decir que Jacobo o Santiago es una misma persona y se les puede decir de los dos nombres, Jacobo o Santiago, no fue contado con los 12 discípulos de Jesús. Pues cuando Jesús estuvo en la tierra, sus hermanos no creían que fuera el Cristo, el Mesías prometido a Israel. A pesar de nuestra observación, hay evidencias de que fue llamado apóstol y en un momento determinado fue reconocido como autoridad en la iglesia naciente. Ya hemos mencionado que también hubo un tiempo en el que los cristianos y los judíos estaban unidos, aunque sus convicciones no eran afines. Pero como la iglesia de Jesucristo nació en el seno de los judíos, los cristianos que eran de nacionalidad judía siguieron observando las costumbres judías. Dice el versículo 19, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Hasta ese momento parece que todo estaba muy bien. Dice el versículo 21, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Los que hemos estado disfrutando la palabra en todos estos registros bíblicos, sabemos que esta afirmación de los judaizantes era mentira. Por cierto, Pablo, como buen judío, participaba en las fiestas de los judíos y en sus escritos no se encuentra nada relacionado con que Pablo enseñara que los judíos no circuncidaran a sus hijos o que no celebraran sus fiestas. Por cierto, Dios permitió que su hijo tomara el lugar del Cordero en la fiesta de la Pascua, su hijo, el Hijo de Dios, el Señor Jesús, y ofreciera el sacrificio por el pecado de la humanidad. Y también permitió que en la fiesta del Pentecostés descendiera el Espíritu Santo al corazón de sus discípulos. Los judaizantes no aceptaban las enseñanzas de Pablo a la cristiandad gentil, pues Pablo hacía énfasis en la salvación por gracia, o el regalo de la salvación que Dios ofrece para librarnos de la condenación eterna, debido a que todos somos pecadores. Ese regalo de salvación contiene redención, que es comprar nuevamente algo que es suyo, pero por haberlo perdido, aunque es suyo, fue necesario comprarlo otra vez pagando un alto precio, pues tuvo que entregar la vida de su Hijo Jesucristo. Solo Dios pudo hacerlo, solo Dios podía solucionar el problema del ser humano para regresar a Dios. Dios ofreció a su Hijo en expiación por los pecados. O sea, Jesús recibió el castigo, padeció en lugar de la humanidad. La propiciación es la manifestación del amor de Dios para bien de la humanidad. Es el resultado de la expiación, pues al entregar a su Hijo Jesucristo en sacrificio por los pecados de la humanidad, se detiene la ira de Dios y queda satisfecha la justicia de Dios. La justificación significa ser declarados justos,
Es el perdón total y completo del pecado. Solo se lleva a cabo cuando el pecador acepta por la fe que el sacrificio de Jesús fue suficiente para pagar la deuda de la humanidad en general y de cada persona en particular. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por fin, la adopción. Es la confirmación del Espíritu a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios al creer, arrepentirnos y confesar pecados en el nombre de Jesucristo y aceptarlo como nuestro Salvador y Señor. Nada que ver con las enseñanzas de los judíos. Dice el versículo 22, ¿qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. En el versículo 18 dice que la autoridad de la iglesia estaba representada por Jacobo o Santiago, junto con los ancianos de la iglesia. Ellos le pidieron a Pablo que en atención a los que habían dudado del proceder de Pablo se uniera a 4 hombres que tenían que cumplir un voto. Según Números 6, del 9 al 20, existe un voto de Nazareo que exige la purificación para entrar en el templo. Dice el versículo 24, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pablo se sometió a esa costumbre judía para mantener la paz en la iglesia de Jerusalén. Ya lo había expresado en 1 Corintios 9, del 9 al 13, que él se hacía judío a los judíos para ganar a los judíos. Esa fue la intención de Pablo. Dice el versículo 25, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Años atrás, después del primer viaje evangelístico, la iglesia reunida en asamblea había tomado la decisión que a los gentiles no se debía imponer ninguna carga en su nueva fe, solamente que no se comieran animales que hubieran muertos, ahogados, que no comieran sangre, que no adoraran a los ídolos. Parte de esa adoración era comer la comida que se había ofrecido a los ídolos, y que no fueran fornicarios, ni espiritual ni físicamente hablando. Y eso está en Hechos 15, 19 al 29. Dice ahora el versículo 26. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Entendía bien que Jesús cumplió la ley y por eso era suficiente creer en su sacrificio y resurrección como garantía de perdón de pecados y vida eterna. O sea, la ley no tiene valor para la salvación porque por la obediencia a la ley nadie pudo ni puede ser salvo. Así que Pablo guardaba la ley como una costumbre para mantener una relación cercana con los judíos, a los que pensaba evangelizar. Por eso dice que se hizo judío a los judíos. Veamos los versículos 27 al 36. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a la multitud y le echaron mano dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes se enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Estos hombres conocían el resultado del trabajo de Pablo en Asia. Por eso optaron por divulgar mala fama para el apóstol, de manera que su trabajo perdiera valor. Dice el versículo 29, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Lo sacaron del templo y le impidieron entrar. Dice el versículo 31, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada.
La ciudad de Jerusalén está bajo la autoridad de Roma. Por ello, las autoridades romanas investigarían cualquier tumulto en la ciudad. En esa ocasión, el tribuno de la compañía era Claudio Lisias, según Hechos 23-26, el principal oficial romano en Jerusalén. Dice el versículo 32, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Para Roma, cualquier alteración del orden público era una alteración imperdonable, tanto para quienes lo protagonizaran como para el comandante que lo consentía. El comandante se enteró de que algo estaba pasando y llegó en cuanto pudo al lugar de los hechos. Dice el versículo 33, entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. En ese momento, el comandante decidió proteger a Pablo, que era a quien la multitud estaba agrediendo. Por eso lo arrestó y lo encadenó a 2 soldados y lo envió a la fortaleza, además que seguramente estaba golpeado. Dice el versículo 35, al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, ¡muera! Defensa de Pablo ante el pueblo cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. El tribuno se sorprende que Pablo pueda comunicarse usando el idioma griego, y el griego no vulgar, el griego culto. Dice el versículo 40. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo. Y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo. Para ese momento, el tribuno entendió que Pablo no era ningún alborotador social, así que le permitió hablar. Cuando Pablo, respaldado por el poder de Dios, hizo una señal con la mano, la multitud que estaba enardecida y pedía a gritos la muerte del apóstol, guardó silencio. Empezamos el capítulo 22. Dice el discurso de Pablo. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Enfrentar las situaciones, por difíciles que parezcan, es una característica de la personalidad de Pablo. Así que, seguramente guiado y respaldado por el Espíritu Santo, presenta su defensa, que como revisamos enseguida, fue simple y sencillamente su testimonio personal. Dice el versículo 2. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo. En ese tiempo, la sociedad no letrada hablaba comúnmente en arameo. Es posible que Pablo se haya expresado en arameo, pero la versión 1960 de Reina Valera dice hebreo. Y solo una observación. Dice el versículo 3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Gamaliel era el rabí más honorable del primer siglo, respetado por la sociedad de su tiempo. Al mencionarlo Pablo, está asegurando que es un hombre preparado y educado en la ley de Moisés.
Cuando dice celoso de la ley, está refiriéndose a ese sentimiento a favor de la ley. Una devoción profunda por algo o alguien que mueve a una reacción a favor, pero atropellando a lo que se oponga a la devoción. Dice el versículo 4. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pablo se identifica con su audiencia. Era judío, rabino, instruido por Gamaliel, había sido perseguidor del nuevo camino por su celo por la religión tradicional de Israel. Solamente que para ese preciso momento tenía una gran diferencia con esa audiencia, pues ellos creían que Dios solo amaba al pueblo de Israel. Por eso llamaban blasfemo al que quisiera extender ese amor a los demás pueblos. Dicen los versículos 6 al 11. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Después de ganar su atención, Pablo les testificó, explicó cómo Jesús lo detuvo cuando iba a Damasco, cuando Pablo tuvo que reconocer el señorío de Cristo, cuando lo llamó Señor. Y tuvo que continuar hasta Damasco, llevado de la mano por los que iban con él. Dicen los versículos 12 al 16. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres que te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Toda la palabra es aplicable a cada uno, pero conocer la voluntad de Dios para obedecerla. Ver al justo se refiere al caminar diario del cristiano, siendo guiado por Jesucristo resucitado, y por fin aprender a reconocer y oír la voz del que fue muerto, pero que vive. Fue lo que le sucedió a Pablo y ha sucedido a muchos hijos de Dios. Tú puedes ser uno de ellos, ¿sí? Tú que estás escuchando. Tú también puedes aprender a oír la voz de Dios y obedecerla. Dice el versículo 15. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Con la descripción de Ananías, Pablo busca mostrar cómo su conversión y su ministerio eran compatibles con las tradiciones judías. Ahora vienen los versículos 17 al 21. Pero antes reflexionemos. 3 veces en el libro de los Hechos quedó registrada la conversión de Pablo. La primera, cuando fue el encuentro de Jesús con Pablo por la pluma de Lucas, en Lucas 9 del 1 al 19. Solo enfatizamos los versículos 15 y 16. Dice, el Señor le dijo, ve,
porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. La segunda, cuando es librado de la turba en Jerusalén al final de su tercer viaje evangelístico, que es la cita que estamos revisando y que está en Hechos 22 del 6 al 16. Pablo habla de su conversión y de su visita a Jerusalén 3 años después de convertido, según Gálatas 1, 15 al 19. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. La tercera vez, en Hechos 26, del 12 al 18, en su defensa ante el rey Agripa. Entonces, resumimos. Jesús intercepta a Pablo camino a Damasco. En Damasco, Ananías impone manos sobre Pablo. Pablo puede ver, es enseñado por Ananías. Enseguida Pablo se fue a Arabia y allá estuvo en comunión con Dios por medio del Espíritu Santo, siendo instruido personalmente durante 3 años. Luego regresó a Damasco. Allí predicó el evangelio y hasta después fue a Jerusalén. Dice que estuvo 15 días con Pedro y también vio a Santiago o Jacob. Ahora sí, vamos al versículo 17 del capítulo 22. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Cuando dice no recibirán tu testimonio acerca de mí, se refiere a los que representaban autoridad entre los judíos de Jerusalén, no a la iglesia. Es el versículo 19. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentí en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Esta gente escuchó a Pablo esperando atraparle y acusarle, porque los judíos perdieron el rumbo que Dios les indicó. ¿Cuál era ese rumbo? Era dar a conocer el nombre de Dios a todas las naciones, y en lugar de eso, los judíos se volvieron exclusivistas. Creían que Jehová solo era para ellos y solo los amaba a ellos. No obstante, el plan de Dios no se detuvo. Los gentiles escucharían las buenas nuevas mediante cristianos judíos como Pablo y Pedro. Dicen los versículos 22 al 29. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que lo metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. La autoridad romana no podía consentir una alteración del orden público. Tenía que castigar al que causara una alteración al orden público. Por esa razón ordenaron azotes para Pablo como preparación para tomar su declaración, siendo un tipo de advertencia en cuanto a que tenía que decir la verdad. Esos azotes no se consideraban como castigo propiamente dicho. Dijeran en México, era una calentadita. Dice el versículo 25, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberle condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado.
Los oficiales romanos no sabían que Pablo tenía nacionalidad romana, pero cuando Pablo se los hizo saber, se asombraron, pues una ciudadanía adquirida era inferior a una ciudadanía romana por nacimiento. Para el tribuno, azotar a un ciudadano romano pudo significar el despido de su cargo y hasta su propia ejecución. Entendiendo que se trataba de asuntos religiosos, el tribuno preparó una reunión con el Sanedrín, que era la autoridad religiosa de los judíos. Como esta ocasión, en otras más, Pablo hizo valer sus derechos, tanto más cuando entendía que no había terminado su tarea. Tomemos este maravilloso ejemplo. Seamos inteligentes, no dejemos escapar nuestra oportunidad de servir a Cristo. Estemos seguros en sus manos. Recuerden que estamos en las redes. YouTube, a nombre de Rosadela Hernández Ojeda, Disfrutan la Palabra, para Facebook, y estamos con nuestros compañeros en la radio, en Radio Cristiana, desde Yucatán, desde Mérida, Yucatán. Dios les bendiga.